mañana seguimos con mucho más de Primera Página, agradeciendo como siempre su sintonía y la participación en nuestras redes sociales. Ya tenemos a su disposición nuestra encuesta del día de hoy con etiqueta Primera Página, invitándolos a ustedes a que sigan participando con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata del señor Pedro Euse, quien es secretario nacional del Movimiento Obrero Sindical del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PCV. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Vamos a hablar sobre los trabajadores y también tenemos una fecha simbólica bastante cercana, que es el Día del Trabajador. Ya en poco, ya está la semana que viene, el 1 de mayo. Y por eso siempre se esperan los anuncios presidenciales del aumento de sueldo. Del partido PCV, ¿ustedes tienen alguna propuesta para mejorar, reivindicar a los trabajadores en Venezuela? Sí, cómo no. Muchas gracias y un saludo para los que nos estén viendo y escuchando. Efectivamente, el Partido Comunista de Venezuela y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora tenemos una propuesta que tiene un carácter integral con relación al salario, ¿no? Nosotros consideramos que la situación es tan difícil para los trabajadores, el salario está tan golpeado, prácticamente destruido como consecuencia de la hiperinflación, que las decisiones en esa materia deben ir más allá de simplemente un salario mínimo nacional. Nosotros estamos proponiendo, en primer lugar, una concepción de política salarial. Primero, consideramos que debe establecerse una escala móvil de salarios, tomando en cuenta, o como referente principal, los índices de precios al consumidor que constituyen la canasta básica, ¿no? Para alimentos, medicinas, servicios básicos, etcétera, estén cubiertos allí, ¿no? Con eso. Y que eso tenga un impacto tanto para los trabajadores y trabajadoras en servicio activo como para los jubilados y pensionados, ¿no? Como lo establece la Constitución. Igualmente, consideramos que es necesario, dentro de esa concepción de política salarial, es necesario dejar sin efecto una decisión que fue emitida por el ministro del Trabajo el año pasado, en octubre del año pasado, que impacta negativamente las convenciones colectivas, ¿eh? Unos lineamientos para las convenciones colectivas. ¿Cuáles fueron esos lineamientos? Unos lineamientos que dictó el ministro del Trabajo en octubre del año pasado y que orienta y ordena revisar las convenciones colectivas y actas convenios, ajustándolas hacia abajo, ¿eh? Tratando de nivelar, de igualar, pero hacia abajo, con unos factores de cálculo, con unas tablas salariales diferentes a las convenidas en las convenciones colectivas. Pero una vez que el trabajador tiene los beneficios laborales y también a través de estas tablas salariales y en discusión con los sindicatos, no pueden ser recesivos, no se pueden regresar estos beneficios ya adquiridos por los trabajadores. Sí, por supuesto, no deben porque salvo situaciones excepcionales y acuerdos entre las partes, en algunas circunstancias de determinadas formas, la Ley Orgánica del Trabajo permite eso. Pero no puede ser que de manera unilateral, sin debate general, colectivo, se establezca esto. Y además que son desmejoras, son desmejoras que se han producido y que han impactado negativamente, por ejemplo, a los trabajadores al servicio de la administración pública, a los de la docencia universitaria, a los trabajadores del sector universitario, del magisterio, de las empresas básicas de Guayana, de PDVSA, etcétera, etcétera. Y eso, en un momento de crisis del capitalismo dependiente, porque lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo dependiente y rentista, en momento de esta severa crisis y del impacto negativo de las medidas unilaterales, de las llamadas sanciones que impone Estados Unidos y Europa contra Venezuela, se está afectando las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador. Entonces no deben aplicarse medidas desde el gobierno que terminen golpeando con más fuerza todavía los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto. En este sentido, usted nos habla sobre las tablas salariales. Y le pregunto, porque veíamos algunas declaraciones también en el pasado, inclusive de Aristóbulo Istúriz, que decía que todos deberían ganar igual. Incluso se criticaba mucho
cuando se hablaba sobre el monto del docente y, por ejemplo, el personal de mantenimiento, sin desmeritar ninguna de las labores que se realizan. Pero una persona que tiene título universitario, que tiene maestrías, que tiene estudios avanzados, debe ganar igual que otro obrero o otro trabajador. Mira, dentro yo vi de la institución. vi una declaración del profesor Aristóbulo Isturi donde él decía, se me interpretó mal, no dije eso, no fue eso lo que quise decir, y efectivamente las tablas salariales del sector de la educación, a cargo de este ministerio que tiene el profesor Isturi, no refleja esa igualación total. Sin embargo, quien tenga ese criterio está equivocado, eso no puede ser. Por supuesto que todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del oficio que realicen, independientemente de su nivel profesional o cualquiera que sea, deben tener los mismos derechos. Derechos más no los mismos, eso es la posición nuestra, los mismos sueldos. derechos, el mismo acceso a niveles de bienestar, de calidad de vida. Pero los salarios no pueden, nunca se ha planteado, y no es la posición nuestra, que son exactamente igual para todos. Eso no es posible. Incluso en las experiencias socialistas reales, la Unión Soviética, etcétera, los salarios no eran iguales. Y la concepción nuestra, como marxista-leninista, es que el pago de la fuerza de trabajo en el capitalismo es una mercancía, realmente, porque se vende a los patronos que te contratan. Y nunca es lo mismo, porque la fuerza de trabajo puede ser especializada, puede ser calificada o no. Y entonces se tasan el precio de esa fuerza de trabajo de acuerdo a determinadas diferencias también. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Primera Página, son las 7:36 minutos de la mañana, estamos conversando con Pedro Euse, secretario nacional del Movimiento de Obreros Sindical del PCB. Preguntas, comentarios, redes sociales, @Primera Página, etiqueta Primera Página, ya regresamos.